Muy bien, ya estamos conectados. Vamos a comenzar el martes del libro en esta segunda temporada. Y estamos esperando que se conecte la gente. Carlos Moreno se unió y ya saluda. Análida Estrada también saluda. Steven Jaramillo García también está conectado. Edgar Polanía Pérez también nos saluda. Carlos Moreno dice buenas noches. Andrés F14, Jonathan 7582, Bernardo Castrolli, Jefferson, Cristian Alejandro. Bueno, ya se empezaron a pasar rápido, entonces ya no los puedo leer. Steven, bueno, ya lo había leído a Steven. Lisabela Isabela MH, B. Prada, Cristian Alejandro Leiva. A todos, bienvenidos, buenas noches. Arrancamos martes del libro, creo que ya es el capítulo 9 de esta segunda temporada. El año pasado hicimos la primera temporada con 32 capítulos. En cada capítulo presentamos un libro. El libro lo leemos en la semana y la idea es compartir con ustedes algunas impresiones de cada uno de los textos. Así que voy a empezar hoy contando lo siguiente. En la Grecia antigua, cuando se hacían los festivales de teatro, los escritores tenían que presentar 3 obras al festival de teatro y lo que les exigían en el festival es que las 3 obras tuvieran una unidad conceptual, bien fuera desde la trama, desde un personaje que se repetía en las obras, y a esto se le fue llamando desde la Grecia antigua los trípticos. Y los trípticos se hicieron famosos en todas las artes, incluso en la pintura. Hay mucha gente que gusta mucho de los trípticos, que son 3 cuadros pegados, donde hay una unidad conceptual que forma una figura a partir de los 3 fragmentos o de los 3 lienzos. Ese es un ejemplo de lo que es un tríptico. Y en la literatura se ha estilado mucho escribir 3 obras en un mismo libro, pero también se ha estilado en los últimos años publicar un libro con 3 obras que no fueron escritas directamente para que fueran un tríptico, pero que lo terminan siendo. Y esto tiene una particularidad porque si nos apegamos a la definición de los griegos, hacer 3 obras con una unidad conceptual es una idea. Hacer 3 obras que luego terminan teniendo una unidad conceptual es un tema muy distinto. Ese es el caso que traigo para hoy. Traigo este libro que se llama Novelas Bogotanas, de un escritor que para mi gusto es escritor de cabecera, don Germán Espinosa. Ya falleció en el 2007. Cartagenero que vivió mucho tiempo en Bogotá y que alternó su estadía entre Bogotá y Cartagena. El tríptico trae 3 novelas cortas de Germán Espinosa y las 3 se escenifican en Bogotá. Entonces la unidad conceptual es la Bogotá de diferentes momentos con miradas muy particulares. Voy a contarles la historia rápida de las 3 novelas para luego hablar un poquito de Espinosa, que tiene un libro que yo diría que es el cumbre en la literatura y que es el libro de cabecera, La Tejedora de Coronas, por el lenguaje, por el manejo idiomático, por la particular forma como usa los signos de puntuación y demás, pero de él hablamos ahorita porque les voy a hablar de las 3 novelas. Voy a rescatar una sola frase que está en la tercera novela que aparece en esta compilación, en este libro. Esta frase dice: Bogotá con sus 6 millones de ciegos testigos. Estaba hablando de algo que pasó en Bogotá y él dice que Bogotá miraba con sus 6 millones de ciegos testigos. Eso es simplemente para que tengan la referencia a la Bogotá a la que hace mención Germán Espinosa. Entonces, las novelas bogotanas son 3. Aquí está el índice: Los ojos del basilisco, La lluvia en el rastrojo y La tragedia de Belinda Elsner. Los ojos del basilisco es una historia real, pero que él la ficciona. Es la historia del caso Rusi, que es un abogado, José Raimundo Rusi, que fue acusado de asesinato de un herrero, de Manuel Ferro, y fue condenado a muerte en Bogotá en 1851, cuando existía la pena de muerte. Él coge esa historia real que está escrita por ahí en alguna crónica periodística y la ficciona un poco, y entonces pone un protagonista que es un abogado
Ovidio Ramón Baselieri es el protagonista de Los ojos del basilisco. Es defensor del proteccionismo estatal, tiene una mirada política. Sus antagonistas, que son los que lo acusan, son Sebastián Torralba y Filiberto Ortega, que son promotores del liberalismo económico, y esto él lo hace coincidir con la elección como presidente de José Hilario López, que es un momento ahí trascendental para la mirada económica del país. Entonces, es una novela histórica, algunos dicen, pero como él ficciona muchas cosas, entonces no le dan esa categoría. Hay un personaje que es Arturo Trochas, que es algo así como un Robin Hood de la época, es tal cual el Robin Hood, el que le roba a los ricos para entregarle a los pobres, y Baselieri, el protagonista de la novela, termina siendo condenado a muerte, víctima inocente, que va a la pena capital. La novela ocurre básicamente en el barrio Egipto de Bogotá, es como donde él escenifica todo. Hay unos bandoleros que son galantes, que seducen a las jóvenes. Está llena la novela de políticos corruptos que planean conspiraciones en el tema político, de llegar al gobierno, muy parecido a lo actual, pero estamos hablando de una historia que se remite o que nos remite al 1851, y es una Bogotá que no es la gran capital, la gran urbe de hoy, pero es una ciudad que está arrancando, que está sufriendo cambios económicos, en una sociedad que está inconforme, que viene de los años posteriores a la independencia, que está en caos, en incertidumbre política, y le pone los ojos del basilisco porque el basilisco es esa figura mitológica que mata a los demás solo con la mirada. Entonces, finalmente, cuando uno lee Los ojos del basilisco, entiende que el título es una metáfora a la mirada de ese monstruo que es la sociedad bogotana de esa época, 1851, estamos hablando siglo XIX, y esa Bogotá decimonónica que se está transformando y que se está convirtiendo en un monstruo que condena incluso a los inocentes con esa mirada tan terrible. Es un monstruo social. Ese es básicamente, no les voy a contar cómo se desarrolla porque es una novela muy interesante, pero no nos da el tiempo para ahondar en cada una de ellas. La segunda novela se llama La lluvia en el rastrojo, que la escribió antes que Los ojos del basilisco, incluso unos años antes. La lluvia en el rastrojo es una historia, es algo que los teóricos llaman una novela de clausura o de intimidad, donde la acción ocurre casi que en un mismo escenario, y lo importante es como el desarrollo desde el personaje, de lo psicológico, de la trama mental, de lo que pasa en los personajes, y termina siendo una crítica a las costumbres de la clase alta bogotana, que según la mirada de la novela son unas costumbres todavía muy de la colonia, y de las cuales no se ha desprendido la Bogotá del siglo XX. Entonces, la historia ocurre en un caserón bogotano, por allá en 1961, es como el año en el que él ubica la historia. Ocurre toda con la familia Benavides. La familia Benavides es una familia que tiene una empresa familiar, una compañía colombiana de productos derivados del manzano, y se reúnen para abrir un sobre que es el que va a definir la suerte de lo que va a pasar con la empresa, que es una empresa familiar. Los nombres de los personajes son muy particulares con Espinosa, para cuando lo lean. Espinosa tiene un juego satírico, irónico, los nombres de los personajes no son casuales, son muy bien elaborados. Él es un purista del lenguaje, eso también se los anticipo, tiene un vocabulario exquisito. Uno tiene que leer a Espinosa con diccionario al lado para poder encontrarle como todo el sentido, y tiene que pensar un poquito en los personajes. Hay un personaje de la familia que es un ciego, que se llama Edipo, y tiene todas las particularidades del Edipo mitológico, enamorado de su madre, con una limitante visual que no le permite reconocer muchas cosas en la casa, pero que se ubica espacialmente y que empieza a jugar un papel determinante en la historia. Entonces la historia es que van a abrir el sobre, hay un notario que se llama Malaquías,
Además, Malaquías es el notario que está ahí para dar testimonio de lo que diga el sobre, que es un testamento, y es donde van a saber qué va a pasar con la empresa y qué le va a tocar a cada uno. Hay un sirviente, hay una matrona que se llama Enoni, y hay un psiquiatra que está en la casa en ese momento, Fablistán, que está en la casa como acompañando también todo este proceso, porque saben que puede generar algún golpe emocional entre los personajes de la casa. Entonces, de alguna manera, lo que plantea Spinoza en La lluvia en el rastrojo es como el estatismo de esa clase alta bogotana que ha estado con unas prácticas, incluso el decorado de la casa es como muy convencional, muy tradicional, lo utiliza mucho cuando habla del ciego para referenciar por dónde va transitando. Y tiene una particular, y es que está la lluvia y está el rastrojo. La lluvia es como la modernidad, si lo miramos metafóricamente, el rastrojo es como lo colonial, como que el rastrojo no quiere darle paso a la lluvia, entonces como que no, es una sociedad que no ha hecho el cambio en la temporalidad y que se quedó en el pasado, pero todo eso está representado en un caserón viejo bogotano donde ocurre toda la historia de esta familia. Entonces es como el estatismo del país del siglo XIX al siglo XX, es lo que creo yo él quiere representar. Esa es como la segunda novela. Y la tercera se llama La tragedia de Belinda Elsner. La tragedia de Belinda Elsner es una historia en la Bogotá de los años 80, es un thriller policíaco, es una mujer normal, tranquila, que lleva una vida normal y de un momento a otro se enloquece y lo que hace es que asesina a su esposo e intenta asesinar a su hijo. Entonces, entre varias personas logran detenerla para que no asesine al hijo y la meten a un sanatorio, a un manicomio, y ella empieza su proceso en el sanatorio, pero se escapa con el objetivo claro de que ella quiere es ajusticiar a su hijo porque le aparecen todos los fantasmas, todos los monstruos en la cabeza, ya se ha desquiciado y esa locura la tiene pues con ese tema de asesinar. Hay un juez y hay una policía que hacen una investigación para tratar de encontrarla, para tratar de llegar a ella. El hijo es un cantante, un músico que toca el violín y que anda en silla de ruedas porque es un hijo que tuvo dificultades y eso le generó a ella también una carga como madre acompañante. Entonces todo eso se combina y los investigadores, la juez y el policía lo que hacen es seguir pistas para tratar de llegar a ella, y ella va dejando muertos y cadáveres a medida que va transcurriendo la novela. Es un thriller policíaco, si uno lo quiere mirar como thriller policíaco, pero tiene un tema ahí desde lo psicológico, desde lo psiquiátrico, bastante interesante, porque entre otras cosas Spinoza trabaja mucho el tema de la psicología. Es muy particular la Bogotá lluviosa cada que hay una escena, porque esta sí es una novela diferente a la lluvia en el rastrojo, que es en un caserón. Este es en toda la ciudad, por donde van buscando las pistas, por las calles tradicionales de Bogotá, pero hay una cosa permanente que es la lluvia, esa lluvia bogotana que a veces ni moja, pero que es poquita, que cuando uno va a Bogotá uno siempre tiene como la sensación de que a toda hora va a llover o de que en todo momento está lloviendo. Esa es la sensación que deja la novela, y obviamente la violencia en las calles bogotanas, una Bogotá violenta que es la Bogotá ochentera del siglo pasado. Esas son las tres novelas bogotanas que publican en esta edición de Germán Spinoza. Pasé rápido por la historia porque quiero detenerme en Spinoza. Spinoza es cartagenero, digamos que termina siendo contemporáneo a García Márquez, pero Spinoza es de otra condición social, de otra estirpe, si se permite. Spinoza, el abuelo, era un campesino en las sabanas de Bolívar que soñaba con que sus hijos y sus nietos y toda familia se educara y estudiara y aprendiera en el exterior. De hecho, Spinoza termina siendo doctor en humanidades, es profesor de la Bolivariana, o fue profesor de la Bolivariana de literatura y de ética, fue embajador en Yugoslavia, o consejero del embajador en Yugoslavia, y fue cónsul en Kenia. Se desenvolvió en el mundo de la política y en el mundo de la literatura. Tenía una particularidad, y es que no tenía un género literario
que priorizara. Él decía que los géneros no existían, que no había fronteras, entonces él escribe poesía, novela, ensayo, teatro, cuento, hace traducciones de textos y tiene una particularidad, y es que sus libros están muy cargados de poesía. En cada novela uno encuentra algunas referencias a poemas o incluso poemas construidos dentro de la novela, con una perfección idiomática en el tema del uso del vocabulario, de la construcción gramatical. Es muy interesante leerlo por el purismo que maneja. Yo conocí a Spinoza cuando estaba haciendo la maestría en literatura. Para mí fue un gran descubrimiento cuando leímos La tejedora de coronas, que es un libro de lectura lenta, que uno tiene que leer 2, 3 páginas y digerirlas, y al otro día leer otras 2 o 3 páginas, con diccionario en mano y haciendo casi que ida y vuelta, porque uno se puede perder fácilmente en los relatos y sobre todo en la construcción. La tejedora de coronas es un texto que uno no le encuentra los puntos seguidos y como que entre coma y coma te va envolviendo, pero en una construcción bien hecha. Entonces llama mucho la atención el uso del lenguaje en él. Tiene unas historias particulares de vida Spinoza. Él estudió en el Colegio Mayor Nuestra Señora del Rosario y lo expulsaron. Él era compañero de Alberto Lleras Camargo, que fue presidente, de Álvaro Mutis. El año pasado en la primera temporada tocamos un tema de Mutis, uno de los textos de Mutis, de Camilo Torres, el cura guerrillero, de Antonio Caballero, que es un gran columnista, y terminó siendo expulsado del colegio porque escribió la Letanía del Crepúsculo, una obra. A los 16 años. La Letanía del Crepúsculo fue un tema muy cercano a lo sexual, lo erótico, y en el colegio Nuestra Señora del Rosario pues no era permitido ese tipo de textos. Eso hizo que él no se graduara con estas personas, sino que tuviera que irse a otro colegio. Pero básicamente es un hombre de letras, y de letras muy finas. Su esposa Josefina Torres era pintora. Viajaban entre Bogotá y Cartagena, aunque él prefería Bogotá para escribir, decía que se escribía mejor en Bogotá. Utiliza la sátira y la ironía mucho para cuestionar ciertos modismos, ciertas costumbres, ciertas formas de ver la vida en la capital, en Bogotá, y por eso creo que Novelas Bogotanas es un acierto, porque recoge las 3 obras en las que él hace referencia a Bogotá, entre otras cosas, porque siendo Bogotá la que en algún momento fue llamada la Atenas suramericana, por su movimiento cultural, y reconociendo que Bogotá tiene un movimiento cultural altísimo y muy superior a cualquier otra ciudad del país, y creo que a muchas ciudades de América Latina, es una ciudad que no está muy presente en la literatura. O sea, uno tiene que escarbar mucho, de pronto en Osorio Lizarazo, que tiene por ahí con un matiz social, una obra que se escenifica en Bogotá. Hay algunos textos por allá de la colonia que también hablan de Santa Fe de Bogotá. Lorenzo Marroquín, de pronto con algunas radiografías de la capital en algún momento, pero no son grandes números ni grandes obras que hayan hecho referencia a Bogotá. Por eso me parece la importancia de este texto, porque sí es muy extraño que una capital como Bogotá no sea escenario constante de muchas obras literarias. Eso no entiendo por qué, pero sí sé que hay cierta carencia ahí. Quería decir de Spinoza, que Spinoza tiene unos trabajos de novela histórica en Los cortejos del diablo, que describe como toda la época del Tribunal de la Inquisición en Cartagena, la cacería de brujas y todo esto, y incluso a él lo quisieron acercar al realismo mágico en algún momento, pero él con García Márquez no tenía afinidad, eran muy distantes. Algunos dicen que Spinoza hubiese podido ser el Nobel de la Cartagena Alta y no García Márquez, que terminó siendo el Nobel de Macondo, el Nobel de Aracataca, de un pueblo pequeño. Es como para que entiendan ahí la diferencia. No lo quiero hacer con clase social porque no suena bien, pero sí es un gran escritor, y tal vez de los escritores menos reconocidos. Ahorita últimamente sí, porque como pasa con todos los grandes artistas del mundo, una vez fallecen sus obras empiezan a cobrar mayor importancia. La tejedora de coronas se la recomiendo, es la historia de Genoveva de Alcocer, una mujer
que sale de la Cartagena, de esa Cartagena colonial, se va a conocer el mundo y le toca llegar a Europa en el llamado siglo de las luces, y cuando ya regresa a Cartagena se encuentra con lo cerrada que es la cultura, la vida de esa ciudad, y entonces choca por ser una mujer del mundo que llega nuevamente a la provincia. Pero es una historia brillante que vale la pena. Entonces, resumiendo, Novelas Bogotanas recoge 3 obras de Germán Espinosa, que las escribió en los 80s, casi todas. Bueno, en el 92 escribió Los Ojos del Basilisco, creo que del 91 es La Tragedia de Belinda Elsner, y la otra no tengo el dato exacto, pero creo que también es por esos días. Y repito, tiene 3 Bogotades distintas. Tiene la Bogotá de Los Ojos del Basilisco, que es una Bogotá del siglo XIX, Bogotá decimonónica, con el famoso caso del asesinato del abogado. En La lluvia en el rastrojo es la Bogotá de los años 80, pero toda la escena, toda la historia, incluso dicen que esa obra fue porque a él le pidieron un guión para teatro y que luego se lo rechazaron, y él lo que hizo fue coger el guión y convertirlo en una novela, porque lo había hecho toda la novela en una misma casa colonial. Y ya La Tragedia de Belinda Elsner es ese thriller policíaco con unos matices psicológicos muy interesantes en los personajes, que también valdría la pena hacerle como ese rastreo al tema. Es lo que tenía aquí como grosso modo para contar. Pues yo podría hablar más de Espinosa porque me encanta, pero vale la pena. Las novelas de Espinosa o la literatura de Espinosa no es, como he llamado en otros martes del libro, no es literatura de una sola sentada, hay que gastarle, pero creo que si uno quiere entender que hay una literatura que respeta profundamente el tema de la gramática, la sintaxis, el vocabulario, la pureza del lenguaje, del español puro, Espinosa es la guía. Y puede ser, en Los Cortejos del Diablo, por ejemplo, y con esto termino, en Los Cortejos del Diablo, él utiliza mucho el lenguaje barroco porque trata de acercarse a esa Cartagena colonial. Entonces también lo cuestionaron mucho porque utilizaba un lenguaje como que no era muy, o que no es muy común hoy, pero él hacía como el respeto a ese momento histórico. Dice Wilson Correa que si la aparición de Bogotá podría estar siendo rescatada por escritores contemporáneos como Ricardo Silva y Juan Gabriel Vázquez. Sí, pero sí, Wilson, sí vale la pena preguntarse, yo no tengo la respuesta, ¿cuál es la gran obra que te muestra la Bogotá capital? Porque esa es una pregunta difícil de responder. Si uno lo aplica a una gran obra que te muestre a París, o que te muestre a Madrid, o que te muestre Nueva York, o que te muestre Buenos Aires, o que te muestre Montevideo, que también la hay, uno las encuentra. Pero la gran obra que muestre a Bogotá, creo que no me atrevería a decir, pero es un gran aporte lo que hizo Espinosa, que repito, vivió en Bogotá, terminó falleciendo en Bogotá de una neumonía por allá en el 2007, y le debe mucho a Bogotá, y Bogotá le debe mucho a él por su obra. Bueno, muchas gracias a todos los que se conectaron. Me dice Ricardo Orbegoso que no hay, creo que la respuesta es que no hay una gran obra que tenga Bogotá como escenario, y eso sería, para los que piensan escribir, sería un reto bastante interesante. Muchas gracias. Yo creo que terminamos por hoy el martes del libro, 9:34. Nos vemos dentro de 8 días en otro martes del libro. Quedé agarrado con el tema de los trípticos. Voy a tratar esta semana. Ya había empezado otra lectura el fin de semana, pero tengo por ahí 2 o 3 libros que son trípticos, y me parece buen ejercicio tratar de encontrar el sentido del tríptico, la unidad conceptual o el elemento que une las 3 obras. De pronto traigo otro para de otros días, pero que no sea un compromiso. Chao, nos vemos en martes del libro. Se vale comentar, se vale compartir, se vale invitar, y se vale contarle a la gente que estamos haciendo martes del libro. Chao.